¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Doble Clic. Nos encontramos como siempre los sábados para primero jugar un poco y después también tener una charla algo recreativa, vamos a decirle, ¿no? Llega el fin de semana y uno comienza a buscar un poco ese momento de relajo ante tanta actividad. Esta parte del año es realmente muy intensa, sobre todo para quienes se dedican a la docencia o quienes están finalizando sus estudios. Es realmente estresante esta parte del año. Así que más que nunca hace falta parar la pelota y relajar un poquito. Vamos a tener el juego de preguntas y respuestas y vamos a tener también la presencia de Juan Cruz Baldubino, quien cerró el viernes pasado su ciclo de entrevistas denominado El vestuario del entrenador, un ciclo justamente de entrevistas, de 8 entrevistas a diferentes técnicos de la Liga, doctor Adrián Becar Varela. Cerró un ciclo realmente muy pero muy lindo y vamos a estar charlando un poco de eso. Y vamos a tener también a Seba Sanabria. Le pedimos que nos aguarde también un poquito la semana que viene porque tiene un tema muy interesante para tratar y queremos encontrar el momento. Estamos en plena modificación del estudio y las temperaturas están un poco altas. Estamos entrando en etapa de modificación también por aquí. Así que la semana que viene quedará para lo de Seba, que lo extrañamos y tenemos ganas de que esté nuevamente con sus historias aquí a través de Doble Clic. Espero que disfruten mucho el programa, tanto como nosotros. Disfrutamos del programa y después nos reencontramos el lunes. Atención con los compactos de los partidos. Vamos a estar en el estadio del Club Olimpo para cubrir la final entre Olimpo y Lambert. Y la novedad también es que vamos a estar cubriendo la tercera división de Olimpo frente a Argentino de Montemaíz. Estamos muy contentos de poder lograrlo. Le queremos agradecer, por supuesto, a todos los comercios que hicieron posible esto y que el día lunes ustedes vayan a poder disfrutar tanto de la final en tercera división como de primera división a través de las imágenes de Doble Clic. Que tengan un lindo sábado, que disfruten mucho del programa. Nos reencontramos el día lunes con los compactos. Un abrazo. Estamos en contacto con la primera participante de este juego de preguntas y respuestas. Estela Palmero está en contacto con nosotros. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Por acá, muchísimas gracias por participar del juego. Y bueno, ahora te tocó la parte final, que es contestar las preguntas, noticias, preguntas que son sobre noticias que fuimos publicando desde el día domingo hasta este viernes. Así que me imagino que hiciste una repasada de noticias de la semana. Sí, más o menos. Más o menos. No Bueno, es bueno. mucho el tiempo que tuve, pero hice lo que pude. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Vamos a jugar por un asado para 2 personas. Es gentileza del Emporio de la Carne. Le agradecemos a la gente del Emporio. Y vamos a ir con la primera pregunta. La primera pregunta tiene opciones, Estela. Así que atenta, tenés tiempo para pensarlo también. Sí. ¿Cuántas fechas en total suman los jugadores sancionados en el clásico Montemaicino? Viste que suspendieron a jugadores de Argentino y de Lambert de Montemaíz por los ¿Cuántas incidentes. fechas? ¿Cuántas fechas en Dos, total dos para, fechas. para todos los jugadores? A, 7 fechas. B, Ah, 8 fechas. C, 9 fechas. ¿Cuántas fechas en total para los jugadores de Argentino y de Lambert obtuvieron en la sanción anoche en la Becar Varela? ay, me mataste. ¿7, No, mira, 8 o 9? 7, ponele 7. 7. Respuesta incorrecta, Estela. En total, los jugadores de Argentino y del Hambre suman 9 fechas de suspensión. Oh, Sumándolas, ¿no? A sí, cada sí, sí. jugador, entre ellos 3 Ah, fechas para el arquero, Camilo Veloz, de ah. Lambert de Pasa, sí, no Montemaíz. entiendo nada de fútbol, pero bueno. Bueno, bueno, no importa, esa pena es la primera, así que vamos con la segunda, atención, porque no tiene opciones. Este fin de Sí. semana se desarrolla en nuestra localidad el encuentro de la Juventud Folclórica. Se va a realizar ahí en el predio del Malambo. De hecho, hoy ya hubo actividad. ¿Qué edición se celebra este fin de semana del encuentro de la Juventud Folclórica? ¿Qué Lo del número? Malambo, ¿decís cuántos años? ¿Qué número de edición de del encuentro de la Juventud Folclórica? El Malambo se realiza en enero. El encuentro de la Juventud se realiza este fin de semana. ¿Qué número de encuentro es este? Tengo opciones para elegir. No, no hay opciones. Si querés, Ah, la sumamos. me mataste. Bueno, te tiro opciones, te tiro opciones. Dale, A, 10, B, 20, C, 30. 10. Opción incorrecta, 30, la edición número 30. Ay, no, lo pego una. Sería la 30ª. No, no es la 30ª.
Bueno, no sé, ya lo vamos a averiguar. No importa. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿verdadero o falso? Esta Sí. semana se realizó la asamblea ordinaria de la Comisión del Club Recreativo, se renovó la Comisión del Club Recreativo, pero además se leyó el balance del ejercicio económico del último año. Ese balance arrojó un déficit de 10 millones de pesos. ¿Eso es verdadero o falso? No, es falso. Es falso, muy bien. Arrojó 12 millones de pesos de déficit Sí. el balance del Club Recreativo. Bueno, bien, Estela, metimos una, vamos bien, vamos bien. Vamos que se puede, vamos que se Ponele. puede. Bueno, a ver, la cuarta pregunta tiene opciones, Estela. Sí. ¿De cuánto tiempo fue el corte de luz programado para el jueves a la mañana para el sector comprendido entre las calles Goyenas y Alberdi y entre Las Heras y Alvear? Hubo un corte de luz durante el jueves. ¿De cuánto tiempo fue ese corte de luz? Opción A, 1 hora. Opción B, 30 minutos. Opción C, 5 minutos. 1 hora, Eh, 30 minutos o 5 minutos. 1 hora. 1 hora, respuesta correcta. Muy bien, Estela, muy bien. Respuesta correcta con el número 4. La pregunta número 5 no está en el grupo, pero tiene que ver con lo que está en el grupo. Es por aproximación. Es decir, tenés que tirar una respuesta que vos creas que se aproxima a la respuesta efectiva, sería. La pregunta tiene que ver con el encuentro de la juventud que se va a desarrollar este fin de semana en el predio del Malambo. ¿Cuántas Sí. academias de danzas van a estar participando este fin de semana en el encuentro de la juventud folclórica? Este dato nos lo dio esta mañana el profe Esteban Dresino. ¿Cuántas academias participan este fin de semana del Para encuentro de la prohibir. juventud? Ah, y eso no está en la noticia. Eso no está en las noticias, es una pregunta por aproximación. ¿Cuántas academias? 15. No 15. sé. Bien, perfecto. Es un buen número. Es una muy buena aproximación, Estela. Te puedo anticipar eso. Bueno, Bueno, Estela, muchísimas gracias por sí, jugar y divertirte un rato con nosotros. dale. En un ratito te avisamos si sos la Dale. ganadora del asado o no. Bueno, ¿Eh? no creo, pero bueno, ojalá. No, hay que tenerse fe, Estela, hay que tenerse fe, por favor. Yo tengo fe que todo va a cambiar. Estela, un Dale. abrazo grande, muchas gracias por jugar No, con nosotros. igualmente. Gracias a vos. Chau, chau. Ahí está, Estela Palmero, la primera participante, la primera jugadora de este juego de preguntas y respuestas aquí en Doble Clic. Bueno, estamos en contacto con la otra participante de este juego de preguntas y respuestas, Gisela. Está en contacto con nosotros. Gise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, todo en orden. Bueno, Gise, vamos a jugar por un asado para 2 personas, gentileza del Emporio de la Carne. Te voy a hacer 5 preguntas que tienen que ver con noticias que se fueron dando durante la semana en el grupo de WhatsApp. La última Sí. pregunta es por aproximación, es decir, no está la respuesta en el grupo de WhatsApp, pero la idea es que vos intentes aproximarte a la respuesta correcta y sirve además de desempate en caso de que terminen empatados con el otro participante. ¿Ok? Sí, sí, Bien, bueno, vamos con la primera pregunta. Entonces, me imagino que hiciste una repasada de noticias esta tarde. algo, sí, Algo. algo le di en la repasadita, sí. Ok. Bueno, vamos con la primera pregunta. Atención, Gise, tiene opciones la primera pregunta, ¿eh? Sí, ¿Cuántas fechas en total suman los jugadores sancionados en el clásico montemaicino? Se sancionaron anoche a jugadores del Amber y a jugadores de Argentino. ¿Cuántos suman todos en total? Opción A, 7 fechas. Opción B, 8 fechas. Opción C, 9 fechas. 7. Opción A. Opción A, 7 fechas. Respuesta incorrecta. Suman 9 fechas. En total, 9. todos los jugadores sancionados del último clásico montemaicino que se armó un bolonqui ahí sobre el final. Sí, Bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta no tiene opciones. Atenta, Gise. Este fin de semana se va a desarrollar en nuestra localidad el encuentro de la Juventud Folclórica. ¿Qué Sí. número de edición es ese encuentro de la Juventud Folclórica? 30. Muy bien, respuesta correcta. Rápido, la tenías aprendida. Estuve hoy en el Malambo. Ah, estuviste hoy ahí. Bueno, mira, valió la pena, Gise. No, valió la pena, me imagino que sí, porque se vivieron cosas muy lindas. Hoy en el predio estuvieron todos los colegios de la localidad Sí, presentes. los chicos de la escuela, sí. Exactamente, bien. Bueno, vamos bien, una de dos. Vamos con la tercera pregunta. La tercera, esta semana se realizó la asamblea ordinaria del Club Recreativo, en donde además de renovarse la comisión directiva, se leyó el balance que dio el último ejercicio económico. Ese balance arrojó un déficit de 10 millones de pesos. ¿Esto es verdadero o falso, Gise?
Ay, yo sé que fue para atrás, pero la verdad que no sé bien en cuánto. Eh, verdadero. ¿Me decís verdadero? Y me arriesgo, Bueno, no sé exacto, no sé exacto. bueno, es falso, porque fueron Falso, 12 sí, sí. millones de pesos Ah, el déficit que arrojó el balance de Recreativo. Se justifica en pagos de viejas deudas, al menos así lo sí, dijeron en el último sí, ni balance. hablar, sí, lo sé. ¿Lo sabés? Ok, perfecto. Sí. Vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta tiene opciones también, Gise, así que atenta. ¿De cuánto fue el corte de luz programado para el jueves a la mañana en el sector comprendido entre las calles Goyena y Alberdi y entre Las Heras y Alvear? ¿De cuánto tiempo fue el corte de luz? Opción A, 1 hora. Opción B, 30 minutos. Opción C, 5 minutos. Opción B, Opción B, 30 minutos. Respuesta sí. incorrecta. Oh, Fue de 1 hora el corte oh. de luz en ese sector que te acabo de leer. Bueno, no importa, no importa. Vamos con la última. La última pregunta es por aproximación, Gise. Aproximadamente, ¿cuántas academias van a participar este fin de semana en el Encuentro de la Juventud? Este dato nos los dio Esteban Dresino hoy por la mañana. ¿Cuántas academias de danzas van a participar este fin de semana en el Encuentro de la Juventud? Por aproximación, Gise. No, la verdad, te tiro 20, no sé, la verdad que no. 20. Es Bueno, mucho 20. bueno, perfecto. No, está bien, está bien, está bien. Bien, perfecto. Bueno, hasta ahí el juego de preguntas y respuestas. En un rato te comunicamos, Gise, si sos la ganadora del asado para 2 personas, gentileza del Emporio de la Carne. Muchísimas gracias por Dale, tomarte el tiempo y jugar con nosotros un ratito. gracias a vos. Gracias, Gise. Ahí está la segunda participante entonces de este juego de preguntas y respuestas. Vamos a hacer ahora los números y vemos quién se lleva efectivamente el asado gentileza del Emporio de la Carne. Bueno, hasta acá el juego de preguntas y respuestas. La ganadora es Gisela, la segunda concursante de este juego que realizamos este sábado aquí en Doble Clic. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque respondieron en total, entre las 5 preguntas, la misma cantidad de la misma cantidad de respuestas correctas. Gis estuvo más cerca en la de aproximación. La cantidad de escuelas de academias van a ser 18. Pero además, Estela, que fue la primera participante, tuvo opciones en una respuesta, en una pregunta que no tenía originalmente opciones. Así que me parece que está justificado que Gis se lleve el asado para 2 personas, gentileza de El Emporio de la Carne. Hasta acá entonces, un nuevo juego de preguntas y respuestas. Juan Cruz Baldovino. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, Leo? Un placer volver después de tanto tiempo, estar acá de nuevo con vos, con Manu. Con otra temperatura, volviste. Con otra temperatura. Uno ve las notas que hicimos hace unos meses y está el buzo estamos ahí bastante abrigados. Ahora sí, ya señor. estamos de otra forma. Finalizó el ciclo de 8 entrevistas llamado El Vestuario del Entrenador. La idea es hacer una suerte de conclusión con vos, pero pensaba esta tarde, antes de venir, en la historia que publicaste con la última entrevista. Y decías que había sido como muy especial para vos, porque fue una idea que se te ocurrió en un momento determinado, en un momento en el, quizás no, de esos no tan buenos, y pensaba que bueno poder sacar de esos momentos no tan buenos algo que termina siendo como un aporte comunitario, más de una satisfacción personal. Sí, puntualmente cuando arranqué a dirigir, cuando estuve como ayudante de campo y todo, siempre tuve la idea, esto lo manifesté en varias de las notas, de hacer esto en privado, en una charla de café, en un off, grabada quizá en audio, pero para material personal. Después cuando me tocó dejar de estar en Independiente por temas personales, por diferentes circunstancias que me llevaron a tomar esa decisión, apareció la idea de hacerlo público, de generar un contenido, de hacerlo más masivo, y quedó en stand-by. Fue simplemente un borrador, unas notas que comenté con algunos amigos y quedó ahí. Con el tiempo, otras circunstancias feas, pérdidas y demás que uno atravesó. La verdad que bueno, uno va pasando el tiempo y como que va dejando cosas atrás, y cada vez le quedan más cosas atrás que las que vienen adelante. Por suerte son muchas para adelante. Sí. Pero van quedando cosas en el camino, y bueno, algo de eso me llevó a decir, bueno,
vamos a hacer esto porque no sabemos cuándo lo podemos hacer, en qué momento, dónde, de qué forma. Pasan muchas cosas y bueno, uno tiene que agradecer la posibilidad de realizar las cosas que quiere. Y en eso soy un agradecido a vos también por habérmelo permitido. Y eso en ese momento de meterme, de terminar de pulirlo, de idealizarlo y todo, me distrajo mucho porque, bueno, uno tiene diferentes problemas, la época del invierno y todo donde lo fui puliendo no es la más linda para alguien que atraviesa problemas como ansiedad o esos temas. Claro. Y me ayudó mucho en ese aspecto. Hoy lo veo totalmente sanador para lo que fue ese momento y contento con lo realizado. Está buenísimo eso que decís, porque justamente hablábamos con Nico el otro día, que viene recomendando canales en YouTube, nos fue mostrando un tráiler de un trabajo de una piba que toca temas actuales y la depresión, la ansiedad, son problemas muy actuales, ¿no? De los que por ahí cuesta mucho sacar cuestiones positivas, de trabajarlo, charlarlo. En este caso, un formato de entrevista a vos te permitió poder salir un poco y estar un poco más en otra, ¿no? En contacto con otra gente, charlando de otras cosas. Totalmente. Distraer la mente no es tan fácil. Me voy al tema del vestuario directamente porque ha sido muy rica, más allá que a vos, me imagino a vos te interesó más la parte técnica, a mí me interesó mucho más la parte humana. En esto, cuando ibas a las partes de cómo desconectás, por ejemplo, ¿no? Que parece algo súper, pasa siempre desapercibido y que es súper importante lograr desconectar. Bueno, pocos pudieron decir, bueno, yo desconecto con esto. Es como que cuesta desconectar. Sí, creo que por ahí la carga emotiva, social que tiene el fútbol para nosotros, para los entrenadores y para la sociedad, lleva a que no sea un trabajo más. Más allá de que no está en juego la vida de nadie y tiene más responsabilidad un médico o alguien que está en un cargo ejecutivo que nosotros. Claro. Pero la carga emotiva que tiene, las entrañas que uno pone ahí, te llevan a no desconectarte nunca, te llevan a vivir 24/7 pensando en cómo sacar ventaja, en cómo trabajar, en cómo atravesar los entrenamientos. Es muy difícil. Es insoportable, en cierto punto te diría. Y bueno, comparándolo con otras cosas, por ahí es una voz en la cabeza que uno tiene todo el tiempo, que es difícil de sacársela. Algunos le encuentran la forma. Yo personalmente por momentos podía, por momentos no. Y algunos que lo hablaron acá y otros no, el día más tranquilo para algunos es el domingo, donde ya está todo dado, y para otros es donde más lo sufrían y no sufrían la semana. Eso se daba generalmente. Sí. El que sufría mucho el domingo en la semana trabajaba con tranquilidad y no tenía estos problemas de estar todo el tiempo pensando. Y el que por ahí es más obsesivo o está más enroscado, el domingo ya no encuentra más soluciones y está más tranquilo. Es como el día del examen, ¿no? Sí. Ya está. Ya está, no hay mucho por cambiar. Está bien, son diferentes escuelas, cada uno tiene su receta. Hay muchos entrenadores que viven mucho los 90 minutos, están muy pendientes de los detalles, de cómo corregir, de qué hacer, de los cambios, de un montón de vueltas. Y otros, en cambio, que por ahí yo estoy más por ese lado, más distendido porque no, la verdad que yo considero que a este nivel, ojo, a este nivel, muchas cosas ya están dadas y se resuelve por jerarquía de los jugadores, o por improvisaciones de los jugadores y el trabajo previo totalmente. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que te queda a vos? Porque yo me quedé con esa parte, que de hecho uno también lo vincula a lo que le sucede a uno diariamente, que uno se siente representado por eso que dicen los técnicos. A vos particularmente, ¿qué fue lo que más te quedó de las entrevistas? Mucho de cada uno, sobre todo en general de todas las notas, Leo, el hecho de que ninguna receta te claro. soluciona nada. Y casi todos hablan de lo mismo, de que el mismo planteo al mismo problema en una situación similar no se resuelve igual. Claro. Mismo equipo, mismo rival, 15 días de diferencias, una semana de diferencia, haces el mismo planteo y te va a ir distinto seguramente que a lo que fue el domingo anterior. Claro. Y eso lo hablan todos, que por ahí no es obviamente no es una matemática, no es una ciencia. Y no hay razones a veces del porqué de las cosas. Por más que uno trabaje mejor o peor, o sea mejor entrenador o peor, muchas veces las cosas son espontáneas y no hay una fórmula, ¿no? No. Digo, ahora hay un técnico que no pudimos entrevistar porque es nuevo, que es Lucas Bujedo, que es de Atlético,
Hay un Atlético a principio de año y un Atlético que casi llega a la final por penales, no llegó a la final porque lo venció Olimpo. Pero es más o menos el mismo equipo. Es el mismo plantel, cambió el entrenador y uno o dos refuerzos. Algo que le pasó a Atlético, que uno lo ve por conocerlo, por ser del pueblo y haberlo enfrentado y demás. Atlético siempre fue de esos, como Olimpo en otro momento, de ir de atrás. Sí, señor. Entonces llegaba a noviembre y Atlético había ganado 4 partidos seguidos, venía con la soga al cuello, ganando para clasificar. Hoy se dio algo muy distinto, que el Atlético fue muy bueno en la primera etapa de este segundo campeonato, clasifica holgadamente y le toca, entre el parate de elecciones, jugadores expulsados, jugadores que cuidaron, un parate importante, quizás de un mes sin una competencia real. Claro. No digo que no sea competencia real jugar un partido, pero ya sabiendo que estaba clasificado y con la cabeza puesta en cuartos de final, creo que eso por ahí Atlético no le jugó a favor y sabiendo cómo Bujedo vive y trabaja y demás, vive mucho de ese feeling de la competencia. Claro. Y haberlo perdido, por ahí, creo yo, ¿no? Obviamente no estoy adentro, no tengo idea de cómo trabajan ahora, pero creo que eso de estar un mes pensando en un partido lo lleva a no desempeñarse como sí lo hizo durante toda la etapa. Atlético ha jugado muy bien. Totalmente. Otra cosa que nos quedaba a los dos cuando terminamos, que nos quedamos charlando un rato con los técnicos, era eso de esa magia que se sentía en el vestuario, que a veces se sentía y a veces no se sentía. Como esta, de vuelta, la fórmula que no tiene, la fórmula de la no fórmula, digamos, ¿no? Que hay una cuestión de energías casi, ¿no? Sí, y pasó acá también. Fuiste testigo vos con Manu de charlas que por ahí entraban como en un trance, si se quiere, o en un nivel de compromiso de nosotros dos y de ustedes también, que por ahí llevaba la charla a otra conectividad, digamos, es lo que yo sentía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como que sin hablar o hablando pocas palabras sabíamos que estábamos hablando de lo mismo, sabíamos que pensábamos lo mismo, y ese nivel de charla y de confianza que se dio acá, con todos, la verdad que estuvo muy bueno y habla un poco de lo que pasa en un vestuario. Sí, sí. Que eso está o no está y no se puede generar, no se puede imponer, lo mismo que es como la autoridad. Uno puede tener autoridad por un cargo jerárquico o lo que sea, pero la autoridad se gana con acciones y en el momento. La verdad que no es fácil. Nosotros, hablo desde mi lugar, nos tocó en un momento jugar cuartos de final, por ejemplo, fuimos a Escalante y uno veía en el vestuario que había mucha distensión. No encontraba lo que uno buscaba. No podemos hacer nada para corregirlo. Sí, un grito, vamos, concentrémonos, no hagamos cagada, no cometamos errores, lo que sea. Y después terminamos perdiendo 2-0, con 2 goles en el segundo tiempo, errando 2 goles, con faltas no cobradas y demás, pero vos viniste con un resultado en contra de 2-0, que uno en la perspectiva del inicio veía como que las cosas no estaban, y más con un rival como Reni, con un gran entrenador como era Gustavo Banerio, sí. Muy enfocado en eso. Y a los 15 días, creo que fue al revés. Hubo un parate de elecciones, nosotros comimos mucha mierda durante 15 días. La verdad que no fue fácil, porque veníamos con mucha ilusión. Y creo que Reni, lo que uno percibía, veía, ya estaba pensando en semifinales, no desde ser confiado ni desde... No, ganaste 2-0, sacaste una muy buena diferencia en un partido. Totalmente, ¿no? Y después nosotros llegamos ese día al vestuario y vimos otra... Como el dolor de haber perdido, como que nos estaba doliendo eso. Y fue un partido distinto y también lo ganamos, lo empatamos sobre la hora, la serie, fuimos a penal y ganamos. Entonces, viste, esas cosas se perciben pero no se imponen. ¿No? Y que aparecen en diferentes lugares, porque a veces pasaba que las charlas tomaban diferentes velocidades. Arrancaban a una velocidad y tomaban una velocidad máxima en la última curva y otras en la segunda curva ya arrancaban. Cuestiones que exceden lo que vos puedas hacer, lo que nosotros podamos hacer. Totalmente, es como, Leo, a ver, uno por ahí, el tema del fútbol o viajes... a ver música, o muchas veces a la cancha, o ir a ver un equipo, o mismo cuando uno va a estudiar a una otra ciudad. Muchas veces encontrás personas de otro lugar, de otras características, pero que pensás igual o distinto, pero se genera un nivel de charla, de conversación, que a lo mejor no te volvés a ver, que valen la pena. Y creo que encontramos un espacio donde la verdad que estuvo muy bueno, porque todos se pudieron explayar, todos
de distintas formas, uno hablando más desde la técnica, el otro desde lo físico, el otro de lo emocional, pero creo que todos fueron auténticos. Sobre todo por ahí creo que está bueno mencionarlo, lo de Fabio Folis, un técnico hiper consagrado, campeón en argentino, argentino Olimpo Atlético, finalista con Atenas, una vigencia tremenda y una honestidad para sentarse con nosotros, bajar al llano y hablar de igual a igual, que habla muy bien de él, y no solamente lo hizo acá, sino que también lo tengo que decir, lo ha hecho conmigo cuando yo iniciaba. Claro. Antes del partido uno tiene la costumbre de cruzarse, hablar, charlar, y la verdad que tanto él como los que estuvieron acá, y los otros que no conocía, que también estuvieron acá, creo que son de la misma cepa, desde la bondad, desde mostrarse predispuesto para ayudar, porque al fin y al cabo nadie saca una ventaja por hablar y compartir experiencias. Qué buen detalle ese, mirá, el de Fabio Foli, ese de acercarse antes del partido a charlar con el par, ¿no? Con el colega. De hecho, me tocó enfrentarlo, yo como ayudante en Independiente, él como técnico en Atlético, y compartir esa charla antes de esos partidos. Qué bárbaro. Juan, lo decías que lo hacías por una cuestión personal, de decir, bueno, quiero hacer esto, pero además que para nutrirte vos como técnico, ¿en qué sentís que, si ya lo sentís, porque por ahí falta volver a ver las entrevistas, volver a repasarlas, ¿en qué sentís que, si es que ya te nutrió en algo? Creo que sí, obviamente uno se lleva algo, pero por ahí es difícil pasarlo a valor, digamos. Claro. Uno, al no estar ejerciendo y no lo puede poner en perspectiva. Hoy uno ha encontrado muchas ideas, muchas formas que a uno lo avalan. Yo creo que todos los técnicos que hoy están en la liga trabajan más o menos parecido, tienen las mismas ideas, pero muchas veces necesitas confirmar algunas cosas. Porque hoy la información está al acceso de todos, Leo, no solamente en el fútbol. En Google tenés la mejor enciclopedia a nivel fútbol, lo que vos quieras. Podés conectar conocimientos con el chat GPT si querés. Y muchas veces necesitas la confirmación de alguien cercano que te diga, che, yo pienso lo mismo que vos, o yo lo hice igual, o yo no, hice esta otra cosa y fíjate. Creo que eso es lo que me llevo. Sobre todo por ahí, en el tema del manejo con los jugadores y esas cosas que muchos han ido de la misma forma, que hoy ha cambiado y no son tan efusivos en la carga, digamos, del jugador. Hoy vos sabés que cuando me imaginaba tus entrevistas, digo, bueno, sí, se va a resumir a una cuestión táctica y quizás ahí está la parte más interesante. Y a mí particularmente me terminó llamando mucho la atención el debate o el ida y vuelta a la hora de hablar de manejos de grupo. Una cuestión como súper central, cada vez más difícil, con temáticas modernas que metiste como manejo de redes sociales, ¿no? Hay una serie de cosas que se metieron ahí que complejizan el vínculo. Totalmente, y no es ajeno al fútbol. Claro. Es un tema social, laboral, en cualquier lugar donde hay muchas personas trabajando. Ese manejo de grupo, de egos, de familias, algo que se habló mucho, de cómo manejar la familia de cada jugador, que uno por ahí no lo tiene presente, pero influyen mucho, Leo, porque yo puedo venir a un entrenamiento y decirte a vos, che, Leo, estás haciendo mal esto y esto, y vos llegás a tu casa y tu viejo te dice, che, no, el técnico no sabe nada porque vos estás haciendo bien esto y esto. Y vos, claro, a nosotros nos gusta cómo jugás. Vos compartiste 30 años con tu viejo y conmigo 2 meses, claro, y no me querés porque te estoy retando. Sí, no me querés porque te mandando al banco. ¿Y quién va a tener más peso sobre esa opinión? Claro. Obviamente la familia y el entorno y los amigos. Que además son los que están en los momentos difíciles también, y eso es lógico. Pero muchas veces para los entrenadores y los mismos compañeros de plantel es difícil plantear estos problemas a chicos jóvenes, sobre todo. Claro. Que por ahí están criados más en la soledad del teléfono, de las redes o de una consola. Creo que la última generación nuestra, y si te digo, hoy hasta los que tienen 27, 28 años, son los últimos que por ahí compartieron el campito, de andar en la calle 7, 8 horas por día. Es una de las últimas generaciones. Sí, es cierto. Esa generación acepta por ahí un poco más la crítica y encuentra en el amigo mucho más respaldo por ahí, o el mismo respaldo que en la familia. Hoy yo veo que en los chicos el amigo o ese grupo de amigos no está conformado de la misma forma que el nuestro. Obviamente se quieren, son compañeros y todos, pero la familia ha encontrado una absorción total en un montón de aspectos, que hoy lo hablaba con un amigo que también fue importante para esto, con Rodrigo Rubiolo, que vale mencionarlo, que por ahí se ha perdido el foco en lo institucional de otros lugares, en la escuela, porque hoy la autoridad, el padre sabe más que la maestra, sabe cómo manejar al chico, sabe cómo
Y no Sí, es así. sí. Nosotros no nos criamos así y hoy el padre tiene más poder sobre el niño en la educación, en los clubes, en el rol social de los clubes, de pasar 5 o 6 horas en el club, de que sea un punto de encuentro y que sea un lugar donde el que es multimillonario y tiene 2.000 hectáreas de campo comparte con el que el padre tiene 3 trabajos, Claro. no llega a fin de mes y no le alcanza para un par de zapatillas. Sí, sí, conectar, compartir. Y en el club somos todos iguales. Y se ha perdido el rol también un poco en lo que uno ve en la iglesia, que hoy no tiene el rol central que tenía No antes. es absolutamente nada que ver con lo que era cuando éramos Y se chicos. ha perdido ese foco en las instituciones, en el respeto a la escuela, por más allá de que yo no aprendí a hacer mi trabajo en la escuela y vos tampoco. Ujú. Aprendimos a ser sociables, las reglas básicas de una sociedad. ¿Me entendés? Sí, y en sí, el club lo mismo. Uno no aprendió a jugar al fútbol ahí o a ser buena persona ahí, pero aprendió un montón de conductas sociales que hoy los chicos no las tienen. Claro, sí, sí, en el colegio, incluso hoy el debate también es qué es lo que te motiva a adquirir conocimientos cuando vos ponés lo que quieras en la computadora y ya está el conocimiento, ¿no? Sí. Han cambiado cosas muy estructurales, muy profundas. Por eso han cambiado tanto los vínculos también y la forma de vincularse con el jugador. Creo que lo importante, como te digo, es volver a esas bases, a la comunicación, al diálogo Ujú. y a Sí, saber que estamos por un mismo objetivo en todo nivel, más allá del resultado. Uno quiere lo mismo, yo quiero que vos estés bien y que yo esté bien. Muchas veces el entrenador, che, este no me quiere. Y hay ejemplos, por ejemplo, de jugadores que han iniciado todas las temporadas, y se lo he dicho yo a este jugador, y hoy es un jugador importante en Independiente, arrancado todas las temporadas en enero siendo el titular. Y después terminaba jugando en reserva o ni jugando. Ujú. Y vos te pones a ver, che, arrancaste con este. Y después siempre el problema fue el entrenador. Claro. Entonces, fíjate si el problema no sos vos y si vos no estás haciendo cumplir tu propia profecía, digamos. Vos ya estás diciendo, este no me quiere, y en realidad este no te quiere porque vos no entrenás como para que él te Inconscientemente quiera. eso ya empieza a afectarte, digamos. Cuando vos empezás a entrenar para que él te quiera, empezás a mostrarte para que él te quiera, te vas a querer, obviamente, porque esto se trata de que el que mejor sea. Es muy profundo la discusión y larga, pero interesante también toda esta discusión. Más allá de que cada charla tiene lo suyo, su particularidad, ¿hay alguna que te haya quedado, digamos, o algunas? ¿Y por qué? No, creo que todas tienen sus aristas, creo que las podemos ir tocando a todas si querés, total, el tiempo. Sí, sí. La de Dupi, por ejemplo, sin conocerlo, lo había enfrentado yo siendo ayudante y él estando en Lambert. Habíamos hablado muy poco. Me sorprendió la claridad que tiene para hablar. Ujú. Lo corto y lo conciso y lo preciso que es. Me acuerdo de las respuestas cortas y Cortas y concretas. precisas. Ujú. Y uno después lo ve en cómo se desarrollan sus equipos, en cómo la forma de vivir de él, en cómo lo ve uno rodeado en la cancha y demás. Y se lo nota como habló acá. Ujú. Espero no olvidarme ninguna. No, lo vamos buscando la lista de reproducción. Rubén Cuello, uno tiene una relación particular también porque ha estado Yo en también. Atlético. Por un parentesco familiar. Él ha estado en Atlético y en su momento no lo sabe mucha gente. Él me intentó llamar como ayudante de campo Mirá. cuando yo estaba súper vinculado con Independiente y con el periodismo, y él por conocerme un poquito de afuera y tener buena relación con Axel Poncelli me llamó. Después, obviamente, yo por estar vinculado con Independiente, como te decía, la gente de Atlético no quiso y bueno, terminó dándose de otra forma. Y a mí eso también me despertó y me ayudó a decir, bueno, si este tipo que salió campeón y confía en mí, claro, algo hay ahí. Algo puedo hacer. Y ahí empezó un poquito la chispa. Y la charla con él también se nota esa humanidad de él, esa bondad de él para mostrarse predispuesto a ayudar, más allá de lo deportivo. Fue el que más mostró su lado humano. Totalmente. Sí, totalmente. Lo de Lucas Nardi venía de salir campeón. Lo agarramos a la semana siguiente. A la semana de salir campeón con Olimpo, una final muy dura. Él estaba todo muy fresco, por ahí fue la más difícil de abstraerse de eso. Muchas veces se cae nuevamente en el momento actual. Caía totalmente en ese momento. Un poco la idea era no entrar ahí, pero también un libro abierto en cuanto a lo futbolístico. Sí. Me sorprendió la capacidad que tiene en lo social, en lo perceptivo, en lo social, que por ahí uno ve lo profesional, que ha estado en otro nivel, pero súper bajado al terreno de saber que el 4 tiene 15 años y que no va a reaccionar igual que un tipo de 30 después de salir campeón, que lo habló con el caso de Manzanelli,
un montón de detalles que dio en cuanto a lo humano y a lo grupal, que uno por ahí por verlo hiper profesional pensaba que solamente entrenaba 1 hora y media y se iba a la casa. De hecho, futuro, después de esta final, se va a ser director deportivo de Complejo Deportivo de Poz. Lautaro Trullet, me acuerdo ahora. Lo de Lautaro fue la primera y yo había compartido algunas charlas previas con él y creo que fue una de las que mejores le fue. Un tipo también venido del profesionalismo como jugador, también con experiencias como ayudante de campo con Carlos, con su padre, pero también súper humano, y por ahí uno encuentra similitudes en cómo piensa, y al ser la primera para mí fue importante porque dije, bueno, esta salió bien, los puntos estuvieron bien, y nos sirvió para corregir algo y apuntar, pero Lautaro, tipo que sin conocerme a mí, sin conocer el espacio, vino y habló como si ya lo conociera. Fue la primera y se brindó como si estuviera en el mejor lugar, y la verdad que la predisposición de él a partir de ahí conmigo también, siempre para hablar muy, muy bien predispuesto. Y también creo que en lo táctico, el material que se sacó, uno lo ve reflejado en sus equipos también. A mí me quedó de él no sé cómo se dice, cuando uno se adapta fácilmente a diferentes entornos. Sí. Su versatilidad. Un tipo muy versátil se me hizo. Sí, Trullet. Sí, totalmente. Y también en algo que encontré de él, de que por ahí reniega el mismo de no poder ser más amable con sus jugadores. Claro. El profesionalismo... El profesionalismo le sacó un poco esa humanidad de por ahí vincularse distinto, y es algo que él reniega un poco de eso, pero la verdad que... Hablando de humanidad, Jorge Vázquez. Sí, el tema central creo que fue la resiliencia de él, todo lo que ha atravesado. Uno lo conoce hace más de 15 años. Hace mucho tiempo. Desde 2007 que uno lo conoce, ha sido entrenador mío en Independiente. Uno sabe lo bueno que ha hecho, los errores que cometió, que él mismo los dijo. Y creo que está bueno que él públicamente pueda hablar de eso y pueda refortalecerse sobre eso. Ojalá vuelva a tener la oportunidad de volver a dirigir, porque tiene muchísimo para dar. Y sobre todo en lo personal a mí me vincula la relación con su hijo, que es un amigo mío de toda la vida y que es alguien a quien quiero como si estuviera todo el día compartiendo conmigo, a pesar de que las distancias no lo hacen así. Está ocupando un rol muy importante en River Plate. Actualmente Jorge Vázquez, que yo sí me animo a decir que fue la charla que más me interesó. Sí. Cuestiones completas, ¿no? Tácticas humanas, me pareció realmente muy... Sí, ha sido de las más extensas también. Totalmente. ¿Quién nos está faltando? Está faltando Cristian Dragonetti. Pipo Dragonetti. Ese es uno de las personas que me empujó también a hacer esto, porque estas charlas iban hablando con él. Pipo es un amigo, también lo conozco desde hace más de 15, 20 años. También él empezó a trabajar con Jorge Vázquez, de hecho, en el fútbol infantil, en Independiente. Y después uno desarrolló una amistad con él, con su hermano, obviamente, por ser de la misma edad. Y la verdad que cada logro de Pipo, más allá de que, bueno, se da en un contexto de que viene de perder el clásico, sí, cada alegría que él ha tenido uno la siente como propia, porque sabe de las capacidades que tiene, sabe del esfuerzo que ha hecho para poder ser quien es, porque no es lo mismo ser un entrenador de fútbol sin haber jugado 10 años al fútbol en la liga. Cristian ha jugado casi nada en primera, en Independiente, y empezar desde ese lugar es mucho más difícil, Leo, que habiendo sido un jugador consagrado. Mira. Y la verdad que eso vale doble. Carlos Mazzola. Bueno, eso también estuvo muy buena esa charla. Creo que fue la que se dio para, por ahí más desde hablar un poco de lo deportivo, pero también uno encontró mucho de lo humano, en cómo desconectar, en dónde encontrar otra cosa en el jugador que no sea en el deporte. Él decía que, creo que esto lo hablamos en off, me parece, a ver, y vale la pena contarlo, que él ve mucho contenido en YouTube, lee muchas redes sociales, ve cosas nuevas para estar al tanto de en qué le puede entrar al jugador, con qué ejemplo, claro, con qué recomendación, con qué libro, y creo que eso vale la pena, que muchos no lo tienen en cuenta. Que vale mucho. Está bien, sí. Él hoy es profesional de eso y por ahí tiene otras ventajas en cuanto a lo que por ahí puede ser el mismo Cristian o Rubén Cuello, que por ahí tienen que encontrar otros oficios, pero la verdad que también con Carlos, sin conocerme, fue Pipo intermediario en esto. Se brindó totalmente. Sí. Compartimos el gusto por la música y lo pudimos hablar ahí en la nota. Creo que estuvo muy buena también. Nosotros lo veíamos con otra perspectiva por ser el técnico de Argentino que dirigió contra Boca, por ser un tipo que dirigió a Sportivo Belgrano de San Francisco en la Primera Nacional.
Me acuerdo que ese día que entró, estaba jugando Boca por el Mundial de Clubes y Exacto. empató contra, Auckland. claro, el equipo de Australia. Charlamos un ratito de eso, fue espectacular porque había enfrentado a muchos jugadores que estaban jugando en ese momento Sí, para Boca y Juniors. muchas de las charlas se dio que nos quedamos 10, 15 minutos más Charlando acá. charlando acá. Y podría haber sido más extensa también. Sí, totalmente. Y levantaba la mano yo cuando iban 40 minutos como para que vos tomes dimensión del tiempo porque se pierde la dimensión acá. Sí, totalmente. Charlando con colegas. Bueno, la verdad que es muy lindo todo, amigo. Agradecerle por supuesto a los comercios que nos acompañaron, que son muchos. Hace un acompañamiento muy lindo, muy, muy importante para quienes nos dedicamos por amor al oficio a esto. Todo esto cuesta y ese espaldarazo económico también ayuda a proyectar, a pensar también. Totalmente, y además es como un voto de confianza al trabajo que uno haces hace, vos por un lado y que uno ha hecho en otro momento, oficiando el rol de periodista. Y bueno, en este momento lo hice por 8 notas y fui feliz haciéndolo. Bueno, uno no es menor no deja ser de ser feliz. No es menor ser feliz haciendo algo. Uno no deja de ser lo que es, y yo me siento periodista porque desde chico tuve la vocación, y más allá de haberlo estudiado, de chico tuve la vocación de escuchar la radio, un partido, anotar la formación. No me preguntes por qué. Claro. Pero tengo esos recuerdos de 10 años, de escuchar partido en la radio y anotar la formación. Mira vos. Bueno, sobre todo de Talleres o en ese momento de otro equipo. Pero tengo colección del gráfico de 2004 a 2013-14. Ya que nos comentamos cosas, porque claramente de algún lado viene la pasión por lo que uno hace después de grande, ¿no? A mí de chico a veces me costaba mucho dormirme de noche, la noche me generaba una cuestión, y mi abuela Inés ponía la radio AM y era la única forma en la que yo me podía dormir. Así que hay cosas que no tienen por qué, pero sí tienen un porqué, digamos. Yo tengo de chico, a los 14 años, escuchaba de La Largue en Radio La Red. Iba a la escuela a la tarde, entraba a la 1 de la tarde, en Pascanas era raro porque cambió justo en esos momentos, y descubrí La Largue. Entonces me quedaba hasta las 4 de la mañana escuchando a Cali Fidalgo y Marcelo Bafa, que hacían un programa para tipos de 60 años que no la estaban pasando bien o que trabajaban de noche, y la verdad que era todos los días escuchar eso hasta que pude. Y bueno, eso uno va desarrollando el oído y el gusto por los medios, por el fútbol, por todo en común. Y creo que al fin y al cabo la comunicación social cumple ese rol. Claro, totalmente. El de acompañar muchas veces, totalmente. ¿no? Hay una invasión de mosquitos en la región. En el estudio de Click no hacemos la excepción. Amigo, muchas gracias por tomarte, primero por venir a hacer el laburo acá. Para nosotros eso, para mí significó mucho. Yo que tenía muchas ganas de hacer algún trabajo conjunto. Habíamos coincidido en la radio únicamente. Muchas gracias por eso. Y nada, si se tiene que dar otra cosa, se dará. Pero la verdad que viniste, presentante el proyecto, se hizo, se grabó, se editó, se publicó, y no es poca cosa. Sí, yo desde un tiempo a esta parte uno se va manejando por deseos. Claro. Obviamente uno tiene su trabajo y cumple en eso, pero uno va manejando las cosas que quiere hacer. Si quiero salir con mis amigos, viajar, estar acá, irme allá, trato de hacerlo, trato de cumplir en la medida que puedo, que me lo permite lo que sea, la economía, el tiempo, lo que se pueda. Y esto era algo realizable, una idea que uno tuvo, un deseo, y se cumplió. Listo. Va a aparecer uno próximamente y se va a cumplir. Y creo que es la forma hoy, lamentablemente, al no poder proyectar, decir, bueno, quiero tener mi casa, ir cumpliendo pequeños objetivos, ir cumpliendo pequeños deseos. Creo que es la forma hoy que nos toca de llevar adelante nuestra vida. Bueno, amigo, muchísimas gracias por todo esto compartido. A vos.